Jóvenes, muy pero muy buenos días, sean todos bienvenidos a la clase virtual de matemáticas número 5 para el grado séptimo. Esta es la segunda parte de la guía de aprendizaje número 5 de matemáticas para trabajo en casa para los estudiantes de la institución educativa Francisco José de Caldas, grado séptimo 1 y séptimo 2 en el segundo semestre del año. Área matemáticas, asignatura de matemáticas. Lo de las fechas ya lo expliqué en el video anterior, al igual que el estándar básico de competencias y el derecho básico de aprendizaje. Docente Sergio Ursola Paternal. Recuerden que tenemos dos problemas de contexto y que en esta clase vamos a mirar el segundo. Dice así: Rosario es una madre que quiere pasar tiempo divertido con su familia durante el confinamiento social a causa de la pandemia mundial. Encontró en un supermercado un juego de mesa llamado Encuentra la incógnita, el cual consiste en despejar la variable de una ecuación mediante fichas que se pueden mover de un lado a otro de la igualdad, teniendo en cuenta la forma de dicha ecuación. No obstante, hay un inconveniente. Ningún miembro de la familia entiende las instrucciones del juego. Ayúdale a la familia a entender las instrucciones del juego resolviendo las siguientes ecuaciones utilizando las fichas. Como pueden observar, hay 4 situaciones, 4 ecuaciones. Al final de esta actividad me deben entregar los procedimientos matemáticos para resolver las ecuaciones del juego de mesa comprado por Rosa. Ya todos sabemos que estamos estudiando el conjunto de los números enteros, pero específicamente en esta clase vamos a estudiar las ecuaciones en dicho conjunto. En clases anteriores hemos trabajado conceptos que nos van a servir como saberes previos para desarrollar este tema. Por lo tanto, vamos a enfocar el tema de las ecuaciones en los números enteros de una manera concreta. Vamos a encontrar 4 preguntas que nos van a ayudar a entender las instrucciones del juego. Empiezan en la número 4 porque, ya saben, las primeras las resolvimos en el primer video de la clase número 5. La pregunta 4 dice: ¿qué forma tiene la ecuación? La 5 dice: ¿qué signo de operación aparece en la ecuación? 6. ¿Qué término debes mover de un lado al otro de la ecuación? Y la última: ¿qué condición debe cumplir el término que vas a mover al otro lado de la ecuación? Estas preguntas las vamos a resolver inmediatamente entremos en materia en la parte teórica. Vamos a hablar de las ecuaciones con los números enteros. ¿Qué es una ecuación? Una ecuación es una igualdad en la cual se desconoce algún término. A ese término le vamos a llamar variable o incógnita. La incógnita se representa generalmente con una letra minúscula. Vamos a mirar ejemplos. Aquí tenemos 3 ejemplos de ecuaciones. Miren, menos 3 más x es igual a 9. Aquí hay otra, y menos 7 es igual a menos 17. Y aquí hay una que dice 4 por w es igual a 20. Todos estos son ejemplos de ecuaciones y como pueden observar en cada una hay una letra, la x, la y la w. Estas letras son las que van a representar a las incógnitas. Vamos a encontrar unos elementos en una ecuación y aquí vamos a explicarlos detalladamente. Miren esta ecuación, 2x más 50 es igual a 100. ¿Cuáles son los elementos que vamos a encontrar en esta ecuación? Vamos a encontrar primero el signo igual. Recuerden que una ecuación es una igualdad, se llama igualdad precisamente porque me están diciendo que un lado es igual al otro. Aquí tenemos que 2x más 50 es igual a 100, por lo tanto se llama igualdad y a las igualdades se les conoce como ecuaciones. Entonces lo primero que caracteriza a una ecuación es el signo igual. Al lado izquierdo va a haber un miembro y al lado derecho va a haber otro miembro. Siempre va a haber un miembro del lado izquierdo y un miembro del lado derecho. En esos miembros, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar, por ejemplo, la incógnita, que ya dijimos que la incógnita es el símbolo o la letra. En este caso, la X viene siendo la incógnita.
El valor de la incógnita siempre es desconocido. También vamos a encontrar los coeficientes. Los coeficientes son los números que están pegaditos de las letras, es decir, que están multiplicando a las variables, a las letras, a las incógnitas. Y finalmente vamos a encontrar unos términos independientes que también se llaman constantes porque son números que están solos, no están multiplicando a ninguna letra. Entonces, repasando, tenemos el signo de la igualdad, la incógnita o variable, los coeficientes y los términos independientes o constantes. ¿Cómo se soluciona una ecuación? Cuando a nosotros nos piden que solucionemos una ecuación, lo que nos están diciendo es que encontremos el valor de la variable. Si a usted le dicen solucione tal ecuación, usted lo que enseguida debe pensar es, debo buscar cuánto vale la variable. Hay una propiedad que es muy importante conocer en el estudio de las ecuaciones y es la propiedad uniforme, que consiste en sumar, restar, multiplicar o dividir una cantidad a ambos miembros de la igualdad, obteniendo así otra ecuación equivalente a la primera. ¿Esto qué significa? Significa que si tenemos una ecuación y realizamos operaciones iguales, tanto al lado izquierdo como al lado derecho, la igualdad se conserva. Vamos a mirar unos ejemplos. Aquí tenemos esta situación donde tenemos la ecuación 5 más 8 es igual a 13. ¿Qué pasaría si nosotros le sumamos 4 a cada lado de la igualdad? Vamos a mirar. Aquí tenemos 5 más 8 y le sumamos 4. Pero si yo le sumo 4 del lado izquierdo, también tengo que hacerlo del lado derecho, me dice la propiedad. Entonces en el otro lado tengo 13 más 4. Miren que le sumé 4 a ambos lados. ¿Qué pasa? 5 más 8 me da 13 y 13 más 4 me da 17. Pero del otro lado tengo 13 más 4 me da 17. Entonces miren que la igualdad se conserva. Eso es lo que dice la propiedad uniforme de las ecuaciones. También se puede hacer con restas, se puede hacer con multiplicación y también se puede hacer con división. Lo podemos hacer con potenciación y con radicación. Siempre y cuando se haga a ambos lados, la igualdad se conserva. Hay otro concepto que es importante mirar, que es la transposición de términos. La transposición de términos consiste en cambiar los términos de una ecuación de un miembro a otro teniendo en cuenta la forma de la ecuación y relacionando las operaciones contrarias de la siguiente manera. Podemos encontrar una situación que es ecuaciones que tienen esta forma: x más o menos a es igual a b. Como pueden darse cuenta, aparece un más o aparece un menos. Se puede presentar cualquiera de las dos situaciones. Ahora bien, si el término que vamos a transponer está sumando en uno de los miembros, lo podemos pasar al otro lado, pero con la operación contraria. Es decir, si está sumando, debe pasar al otro lado a restar. Y viceversa. Si está restando de un lado y lo quiero pasar al otro, debe pasar al otro lado a sumar. En otras palabras, se le cambia el signo. Si está más, se cambia por menos. Si está menos, se cambia por más. Miremos un ejemplo. Aquí tenemos x más 16 es igual a 30. Miren que encontramos uno de los dos términos, la suma. ¿Cómo resolvemos una situación cuando se está sumando? Es como un juego de fichas. Supónganse que la X es una ficha y el 16 es otra ficha y el 30 es otra ficha. Y el juego consiste en que yo puedo trasladar las fichas de un lado al otro de la igualdad, es decir, de izquierda a derecha, teniendo en cuenta algunas condiciones. Cuando yo voy a despejar la incógnita debe cumplir dos condiciones. Primera, debe encontrarse positiva. Y segunda, debe encontrarse sola en cualquiera de los dos lados de la igualdad. Aquí encontramos que la X ya está positiva, pero no está sola porque está al lado del 16, está sumando al 16. Entonces, para que cumpla la otra condición de encontrarse sola, debo quitar este 16, que en este momento me está estorbando para que la X cumpla con la segunda condición. Y aquí entra la regla del juego. Yo puedo trasladar o transponer el 16 hacia el otro lado de la igualdad.
con una condición. Como está sumando, lo puedo pasar al otro lado a restar. Entonces miren, la X queda en su puesto. Aquí vamos a dejar este cuadrito vacío, indicando que aquí estaba el 16 y que lo quitamos. Y el 16 pasa al otro lado de la igualdad, es decir, a la derecha, pero ya no pasa como más 16, sino como menos 16. ¿Qué queda al final? Que X va a ser igual a la resta entre 30 menos 16. 30 menos 16 da 14. Significa que X es igual a 14. Pero se puede presentar la situación contraria, que no esté sumando sino restando. X menos 16 igual a 30. Hacemos el mismo procedimiento, pero miren que con los signos contrarios. X menos 16, la X está positiva pero no está sola, quitemos el menos 16. Al quitarlo debe pasar con el signo contrario, como está negativo debe pasar positivo. Entonces la X queda en su puesto, aquí dejamos el cuadrito vacío indicando que aquí estaba el 16 y aquí quedaría igual a 30, como aquí dice menos 16 pasaría al lado derecho como más 16. ¿Qué me queda al final? Una suma, que X va a ser igual a la suma de 30 más 16. 30 más 16 es 46. X es igual a 46. Esa es la primera situación o la primera forma que puede presentar la ecuación. Hay otra y es la siguiente. A por X es igual a B. Miren que yo utilizo el asterisco para indicar la multiplicación para que precisamente no se me confunda con la X de la ecuación. Ahora bien, si aquí estamos multiplicando y estamos manejando las operaciones contrarias y yo quiero quitar el término que está estorbando para que la X quede sola y lo voy a trasladar al otro lado de la ecuación, lo que tengo que hacer es trasladarlo o transponerlo, pero con la operación contraria. ¿Y cuál es la operación contraria a la multiplicación? La división. Por eso, si yo voy a quitar un término que está multiplicando y lo voy a pasar al otro lado, debe pasar a dividir y viceversa. Si está dividiendo de un lado y lo voy a pasar al otro lado, debe pasar a multiplicar. Bien, aquí tenemos un ejemplo. Menos 7 por X es igual a menos 35. Miren que hay multiplicación. Ya no hay suma ni hay resta. Entonces el espacio del 7, que es el que voy a quitar para que la X quede sola, lo dejo aquí en el cuadrito vacío, como si fuera una ficha, ¿verdad? Aquí queda la X en su puesto, el igual en su puesto, el menos 35 también. Como el menos 7 está multiplicando, lo voy a pasar al otro lado a dividir. Entonces quedaría menos 35 entre menos 7. Miren que aquí el signo no cambia porque no estamos sumando ni restando. Queda igual, lo único que hacemos es pasarlo al otro lado a dividir. Ojo con esa diferencia. Aquí me queda entonces que X es igual. Hay otra manera de escribir esta división. Se puede escribir así, menos 35 entre menos 7. Pero también significa lo mismo si yo escribo menos 35 sobre menos 7. En ambos casos me está indicando división y cualquiera de los dos está bien. Entonces al dividir 35 entre 7 me da 5. Y recuerden que aquí tenemos dos signos. Tenemos que tener uno solo. Aplicamos la ley de los signos y decimos menos entre menos da más. El más no se escribe. Quiere decir que X es igual a 5, ¿verdad? Y se puede presentar la otra situación donde no se esté multiplicando, sino que se esté dividiendo. Como aquí, X entre 5 es igual a menos 9. También se puede escribir así, como ya les dije, X sobre 5, y significa lo mismo, X entre 5, igual a menos 9. ¿Qué hacemos? X entre 5 igual a menos 9, el 5 es el que voy a trasladar, está dividiendo, lo quito de aquí, por eso queda el espacio vacío, paso al otro lado, y como estaba dividiendo, lo pasé a multiplicar, operación contraria. X va a ser igual entonces ¿a quién? A 9 por 5, 45. Menos por más, menos. X es igual a menos 45. Si lo hacemos de la otra manera, nos debe dar igual. X sobre 5 es igual a menos 9. Aquí el 5 está en la parte inferior. Como es operación contraria, debe pasar a la parte superior, es decir, lo que está dividiendo pasa a multiplicar. Miren que aquí dejo el espacio vacío para indicar que aquí estaba el 5. X
sobre este espacio vacío es igual a menos 9 que está en su lugar por 5 que pasó al lado de arriba, ¿verdad? Ya saben, 9 por 5, 45, menos por más da menos. Estas son las dos situaciones que podemos encontrar. Los pasos para solucionar una ecuación simplemente ya los vimos y en el ejemplo que vamos a mirar ahorita van a quedar más claros. Es un ejemplo muy parecido al que ustedes tienen que resolver y mandarme, como siempre lo hacemos, ¿verdad? Para que se les haga más fácil, más sencillo. El problema de contexto es el mismo, no lo vamos a leer. Aquí tenemos las 4 ecuaciones que ustedes tienen que resolver. Obviamente aquí cambié los números porque ustedes tienen que hacer su actividad y enviarla. Solamente ejemplos para que ustedes se guíen. Vamos con la primera ecuación. Dice x más 45 es igual a 94. Coloqué unos corchetes no para utilizarlos como signos de agrupación, sino para indicar que es una ficha. Esta es una ficha que contiene la X, esta es una ficha que contiene el 45 y esta es una ficha que contiene el 94. Aquí está. ¿Qué forma tiene la ecuación? Ya saben, está sumando, entonces tiene la forma X más o menos A es igual a B. Entra en esta forma, ¿verdad? Mírenla, X más 45. Hay una suma, aquí puede entrar la que suma o la que resta. Segunda pregunta, ¿qué signo de operación aparece en la ecuación? Ya lo dijimos, el signo más indica la suma. La otra pregunta, ¿qué término debes mover de un lado al otro de la ecuación? Miren, el que está estorbando es el 45 para que ella quede sola. Recuerden, ya está positiva, pero no está sola. Entonces, este 45 debe pasar al otro lado para que ella quede sola. El 45 es el que debemos transponer. ¿Qué condición debe cumplir ese término para que pase al otro lado de la ecuación? Si está sumando, debe pasar al otro lado de la igualdad a restar. Es decir, aquí hay más 45, al pasarlo al otro lado debe pasar como menos 45. Miremos a ver. La X en su lugar, y aquí esto queda vacío, ¿verdad? Porque lo vamos a pasar al otro lado, el igual que en su lugar, el 94 también, y ahora más 45 pasa al otro lado, ¿cómo? Menos 45. Ahora me queda que X es simplemente resolver esta resta. 94 menos 45. X es igual a 49 si resolvemos la resta. X es igual a 49. Listo, resolvimos la ecuación, es decir, encontramos el valor de X. Así de sencillo. Segunda ecuación, X menos 73 es igual a 68. Miren que ahora cambió, ya no es más, sino menos. Primera pregunta, ¿qué forma tiene la ecuación? Entra en el primer grupo, ¿cierto? X más o menos A igual B. Segunda pregunta, ¿qué signo de operación aparece? Ya lo dijimos, el signo menos que indica resta. Otra pregunta, ¿qué término debes mover de un lado al otro de la ecuación en que está estorbando? ¿Quién está estorbando? El número 73. Miren que la X está positiva, pero no está sola, entonces este menos 73 debe pasar al otro lado. ¿Qué condición debe cumplir el término que vas a mover al otro lado de la ecuación? Debe pasar al otro lado de la igualdad a sumar porque está restando, ¿cierto? Empecemos. La X en su lugar, el espacio aquí queda libre, igual 68 y esto que dice menos 73 debe pasar como más 73. Ahora la X es simplemente resolver esta suma. X es igual a 68 más 73, eso nos da 141. X es igual a 141, listo. Tercera ecuación, 8 por X es igual a 560. Ya no hay suma ni hay resta, hay multiplicación. Recuerden que este símbolo lo utilizo yo para indicar la multiplicación y no confundirlo con la X que tengo al lado, ¿verdad? Multiplicación. ¿Qué forma tiene la ecuación? Ya no entra en la primera, ¿verdad? Entra en la segunda. La ecuación que tiene la forma A por X es igual a B. Véanlo. ¿Qué signo de operación aparece en la ecuación? Pues ya vimos el signo por que indica multiplicación. ¿Qué término debes mover de un lado al otro de la ecuación? El que está estorbando, ¿quién es? El 8. Para que la X quede sola, este 8 debe quitarse de aquí. ¿Qué condición debe cumplir el término que vas a mover al otro lado de la ecuación? Debe pasar al otro lado de la igualdad a dividir. Miren que está multiplicando el 8. Si está multiplicando, la operación contraria es la división.
debe pasar a dividir. Ojo, y aquí no tenemos que mezclar la suma y la resta, porque este es el segundo caso. Bien, la X en su lugar, el igual también, el 560 también, y el 8 que está multiplicando ahora pasa al otro lado a dividir, por eso escribimos entre. Bien, entre 8. Esto tiene otra manera de escribirlo, ¿verdad? Yo puedo decir 560 entre 8, pero también puedo decir 560 sobre 8 y también me indica división. Entonces X va a ser igual a lo que resulte de dividir 560 entre 8. Eso me da 70. Quiere decir que X es igual a 70. Finalmente tenemos la última ecuación que dice X entre 4 es igual a 127. Fíjense que es la misma situación anterior, pero ahora ya no hay un por, sino un entre. ¿Qué forma tiene la ecuación? Pues la misma anterior, ¿verdad? Solo que ahora hay un entre. Ya no hay un por, pero es la misma situación. ¿Qué signo de operación aparece en la ecuación? Ya dijimos, el signo entre que indica división. ¿Qué término debes mover de un lado al otro de la ecuación? El que está estorbando. ¿Quién está estorbando? El número 4. Para que la X quede sola, este 4 debe quitarse de aquí, ¿verdad? ¿Qué condición debe cumplir el término que vas a mover al otro lado de la ecuación? Pues si está dividiendo de un lado, debe pasar al otro lado de la igualdad a multiplicar. ¿Cierto? Aquí está dividiendo, lo vamos a pasar para acá y debe pasar a multiplicar. Empecemos. X en su puesto, igual en su puesto y el 127 en su puesto. Lo único que va a cambiar de lugar es el 4 que estaba dividiendo y ahora pasa a multiplicar. 127 por 4. Simplemente multiplicamos los dos números y encontramos el valor de X. 127 por 4 me da 508. Significa que X es igual a 508. Bien, resolviendo estas 4 ecuaciones, le indicaste a la familia la manera de jugar el juego de mesa, ¿cierto? Para que ellos puedan entretenerse en este confinamiento. Ya saben entonces que los procedimientos me los deben escribir en la parte final. El procedimiento 1 y 2 fueron los que explicamos en el video anterior, en la primera parte de la clase número 5. Y los 4 de ahora son los 4 restantes, desde el 3 hasta el 6. Aquí van los 4 procedimientos que acabamos de explicar. Ya saben ustedes que sus trabajos, sus actividades los deben resolver en sus cuadernos, en las guías, y cuando terminen le toman la fotografía y me la envían a mi WhatsApp personal o a mi correo electrónico. No siendo más, jovencitos, me despido. Recuerden que juntos saldremos adelante y nos vemos en otro momento. Bye bye.